Le agradezco, compañero Navarrete, sus generosas palabras, que además siguen a las otras tantas que ha vertido nuestro querido compañero Carlos Tello sobre mi persona y los demás compañeros que han tenido oportunidad de acercárseme y de partir algunas palabras breves conmigo en esta mi visita, que es creo que la cuarta o quinta que vengo a hacer a la zona de Nueva York, Nueva Jersey, en mi condición de congresista y de dirigente del partido. La ventaja de hablar al final es que tiene siempre un sentimiento doble. Primero, hay una ventaja, porque uno puede escuchar primero a todos los oradores anteriores y si está en desacuerdo con algo lo puede refutar y ya no le pueden contestar. Y si está de acuerdo con algo, simplemente ya no lo repite, aunque lo tenía pensado decir. La desventaja es que agarra cansado al auditorio. Y como encima veo que algunos todavía no han comido, entonces prometo ser breve. Quiero, en primer lugar, hacer dos disquisiciones previas y que tienen que ver con también la referencia que ha hecho el compañero Navarrete a mi familia aquí presente. Mi esposa Pilar y yo nos conocimos en el partido. Ella era militante del comité aprista de Miraflores, que es uno de los más activos de Lima, y yo era militante del Comando Nacional Universitario, años 79 y 80, para la campaña de la Asamblea Constituyente. Así que la garantía de la pervivencia de lo que significa la solidez aprista está cimentada por ese origen. Y ambos somos hijos también de apristas, mi mamá, su papá. La transmisión de generación en generación es muy común en el partido. El compañero Carlos Tello, hijo también del gran compañero Carlos Tello, y de toda su familia, sus hermanas, y los Tello de Barranca, son sucesiones, estirpes que se van germinando a lo largo de la historia del partido. Y por eso es que estamos ya en el año 2014 y se van a cumplir 90 años de la fundación de la Alianza Popular Revolucionaria Americana, 7 de mayo de 1924, en el Colegio San Ildefonso de México. 90 años. Y cuando uno se pone a pensar en la atribulada historia de nuestra patria, en esos 90 años, uno no puede dejar de sorprenderse cómo es que un partido político puede haber sobrevivido todo ese tiempo y puede haber encima gobernado 2 veces, tener la alternativa de gobernar 3 veces, pero sobre todo haber transformado al Perú como se le ha transformado en los últimos años. Entonces uno vuelve a las palabras originales de nuestro querido viejo Víctor Raúl Ladía de la Torre y sin que fuera asomo de soberbia, repetir como él decía: aprista, ten orgullo de tu gran partido. Y fíjense bien, durante todos esos años, así como estábamos los apristas firmes, peleando, o en la clandestinidad, o en las luchas contra las dictaduras, o fortaleciendo los sistemas democráticos, también teníamos nuestros enemigos. Y entonces estaba el militarismo duro, el militarismo ramplón, y estaba la oligarquía que alimentaba ese militarismo, y estaban los comunistas, que siempre han envidiado de nosotros nuestra adhesión del pueblo que ellos jamás tuvieron. Y entonces entre todos se conjuncionó también, a la par del aprismo, el antiaprismo. Existen los antiapristas, los que con solo vernos se les tiembla todo el cuerpo, los que cuando nos escuchan hablar dicen que cambian de canal, porque si no los convencemos. ¿Qué debilidad conceptual han de tener que tienen que recurrir a no escuchar para no escuchar razones? O sea, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Y a todos esos los hemos visto pasar. Sánchez Cerro asume con un fraude electoral el 8 de diciembre de 1931 una presidencia híbrida, y lo primero que hace es decretar la persecución del APRA, ponerla fuera de la ley, y proclama la muerte del APRA. Primero murió él. Y después vinieron Benavides,
podría. El gobierno de Pérez Godoy, que se hizo porque Haya de la Torre ganó las elecciones del año 62, como recordábamos hace algún momento con el compañero Carlos Tello, la manifestación más grande de la historia del Perú, el cierre de campaña de Víctor Raúl Haya de la Torre en el Campo de Marte del año 62, que motivó desafortunadamente que la Fuerza Armada dijera no, veto contra esto. E hicieron el golpe de Estado del 18 de julio del año 62, cuando faltaban 10 días para la transmisión de mando. Y después Velasco, que había proclamado la muerte de los partidos políticos y la famosa política del no partido. O sea, quería una sociedad en la que no hubiera partidos. O sea, un cuartel en el que hubiera generales que eran ellos y soldados que éramos todos los peruanos. Bueno, a todos esos que proclamaban la muerte del APRA, que acusaban al APRA de todas las calumnias habidas y por haber, los hemos visto pasar. Ellos se los llevó la historia, están bien muertos. El tiempo se los llevó, pero acá está el APRA viva y seguirá viva todo lo que estamos haciendo. Esa es la gran diferencia. Y es un partido que es sorpresa en América Latina. Porque ningún partido, hay partidos más antiguos. Podríamos decir, por ejemplo, el Partido Blanco Uruguayo, formado en el siglo XVIII, o la Unión Cívica Radical Argentina. Pero ninguno de ellos tiene la proyección y la solidez que tiene el APRA como parte fundamental de la historia del Perú, como columna vertebral de la democracia del Perú. No hay democracia en el Perú sin el partido aprista. Y eso lo saben tirios y torianos. Entonces el APRA constituye eso. Y aunque podamos tener todo tipo de contingencias internas, siempre nuestras contingencias han llevado a que en el fondo terminamos fortalecidos y nunca nos fracturemos como los dogmáticos siempre se han fracturado. La unidad del partido ha estado siempre por encima de todo, a pesar, reitero, de nuestras contingencias. Pero además, compañeras y compañeros, tenemos que ser muy claros en que nuestra capacidad también ha sido sometida a prueba en varias oportunidades. Y efectivamente pueden haber habido contingencias de toda índole. Pero hoy los apristas tenemos que aumentar a ese concepto de orgullo del que hablaba Haya de la Torre, que repito, no es soberbia, sino simple reafirmación. Tenemos que añadir no solamente el orgullo por el partido, sino el orgullo por el gobierno que se ha hecho entre el 2006 y el 2011. Yo quiero, compañeras y compañeros, que ustedes, cuando puedan, siempre hagan el esfuerzo de analizar, ya sea en información periodística o en libros o en cualquier tipo de información, las cifras del desarrollo económico, político y social que tuvo el gobierno aprista del 2006 al 2011 y las comparen con cualquier otra cifra de cualquier otro gobierno desde que Pizarro pinzó las tierras de nuestra patria e incluido en Canato. Nunca un gobierno como el gobierno aprista ha reducido la pobreza 25 puntos como se ha reducido en el Perú. Nosotros encontramos la pobreza, es decir, el índice de pobreza que determina que una persona es pobre cuando vive con menos de 5 soles al día per cápita, lo encontramos al 50% el año 2006. Cuando el señor Alejandro Toledo asume la presidencia de la República el año 2001, el índice de pobreza, que son cifras del Banco Mundial, era 51%. Cuando él deja el gobierno, lo deja en 50%. En 5 años, el señor Alejandro Toledo redujo la pobreza en el Perú 1%. Nosotros recibimos la pobreza 51%. Prometimos que íbamos a bajarla a 30% la pobreza, 20 puntos. Pero se nos pasó la mano. La bajamos a 26. 26% de índice de pobreza, que significó la creación de 5 millones de empleos en esos 5 años de gobierno. 5 millones de peruanos dejaron de ser pobres entre el 2006 y el 2011. Y para hacer reiteración de una cifra que es cara a ustedes por ser peruanos que viven en el exterior,
el índice de salida de peruanos hacia el exterior y de no de retorno, es decir, de migración peruana, se redujo en 60% a partir del año 2006. La gran mayoría de peruanos en el exterior son peruanos de una migración más antigua. Y es más, el nivel de retorno que está ocurriendo por la crisis española, por la crisis europea, de peruanos que tenían 10, 15, hasta 20 años en el extranjero, está aumentando en el Perú 17 y 18%. El Perú es hoy país atractivo, no solamente para el retorno de peruanos jóvenes, sino también para la incorporación de extranjeros que antes recibían a los peruanos. Chilenos que vienen al Perú a trabajar, colombianos, enorme cantidad de colombianos que están llegando al Perú a trabajar, españoles. Ustedes han oído hablar seguramente mucho. ¿Quién no ha tenido un familiar que se ha ido a España y lo trataban de sudaca? Tenían arrimado en España, discriminando. Bueno, ahora son los españoles los que le vienen a pedir chamba a los peruanos. Y no es gracias al gobierno del señor Ollanta, es gracias al desarrollo económico que nosotros hemos dejado. Y nosotros abrimos las puertas, porque así somos los peruanos, pues generosos. Y porque sabemos que germinan desarrollo, pero eso sí, tiene que cumplir con las normas y los procedimientos que el Perú establece. De manera entonces que cuando hablemos del partido y cuando hablemos de lo que ha hecho el APRA para el Perú, pongan esas cifras en relieve. Un dato más, porque podemos comparar cada una de las cifras. Las cifras, por ejemplo, de acceso a programas de salud, cuando se crea el Servicio Integral de Salud que hace el gobierno aprista, aumenta de 4 millones de personas en cobertura del Seguro Social y del Ministerio de Salud a 9 millones. O sea, más que duplicado. O, por ejemplo, el acceso a la educación de los niños entre 4 y 7 años, que estaba en 63%, se ha dejado en 90%. El índice de deserción escolar se ha reducido en el Perú de 47% que desertaban en el colegio en secundaria a 23%. Todos los índices que ustedes vean, toda la estadística que ustedes vean, ninguna es superior a la aprista cuando se trata de cualquier otro gobierno. De manera que entonces nosotros sí tenemos un orgullo adicional, que es haber puesto el desarrollo básico del crecimiento de nuestra patria, pero con la diferencia que lo hicimos con justicia social. Y simplemente de la comparación que les he hecho referencia entre el presidente Toledo y el presidente Alan García, se dan ustedes cuenta de que mantener una política económica simplemente en el sentido de continuarla con los mismos parámetros, pero no aplicarle conceptos de justicia social, no reduce la pobreza. Porque el señor Alejandro Toledo hizo una política económica adecuada, es decir, permitió el ingreso de capitales, hizo concesiones, arregló un poco la parte económica, que ya venía también de la época de Fujimori, pero no le puso corazón, no dio órdenes precisas para que el mecanismo de crecimiento de nuestro país se redistribuyera. Fue la decisión política del gobierno aprista la que con la misma política económica permitió la reducción de la pobreza. ¿Y por qué?